Hola a todos y a todas. En este pequeño video daremos un recorrido fugaz por los diferentes estilos artísticos y sus obras más importantes. A lo largo de la historia, han existido muchas culturas dominantes, unas tan diferentes como otras, cada una con una esencia única que fue representada en las obras de arte que crearon y, que han sido objeto de estudio, admiración y fascinación aún en nuestros días. Daremos un pequeño paseo por algunas de las obras más importantes y representativas de cada estilo artístico y cómo fue evolucionando el concepto y el estilo de estas obras. Iniciamos nuestro recorrido con una de las culturas más antiguas, poderosas y sobre todo misteriosas. La cultura egipcia nos ha dejado grandes creaciones que van desde los jeroglíficos hasta las increíbles construcciones arquitectónicas como la Esfinge o por supuesto las pirámides. En este recorrido nos enfocaremos en un busto que ha sido considerado un emblema del arte egipcio. Hablamos del busto de Nefertiti, una pieza de arte única, que es creada por Thutmose, alrededor del año 1345 antes de nuestra era. Una obra que resalta la perfección en el detallado y en la simetría. Si bien el estilo tradicional egipcio era más rígido y de cuerpo completo, el busto de Nefertiti conserva la armonía y el equilibrio de la cual sí es característica de los egipcios. El busto tiene un peso de 20 kilos y mide 48 centímetros, hecho de piedra caliza policromada. Principalmente fue creado, no como una obra a contemplar sino como una forma de mantener viva a la reina. Daremos un salto hasta la época helenística. Los griegos dieron un salto abismal en la técnica y el estilo que utilizaban en la creación de sus obras. Una característica particular que tenían era que el estilo se iba mejorando y perfeccionando entre cada artesano. Cabe resaltar que hasta este entonces, los creadores no eran considerados artistas sino simplemente artesanos. Se le da entera importancia a los detalles en las esculturas. A darle movimiento al alma. Una de las obras más representativas es la Venus de Milo, en la cual se muestra una técnica de equilibrio y armonía impresionante. Una escultura de un poco más de 2 metros y 900 kilos de peso. Creada alrededor del año 130 antes de nuestra era. Aunque no se sabe con certeza quién la esculpió, se le atribuye a Alejandro de Antioquía, aunque también tiene elementos estilísticos de Praxíteles y Fidas, que también eran grandes artistas de la época. La Venus de Milo es sencillamente una escultura digna de una diosa. Con la expansión del Imperio Romano, sus principales obras arquitectónicas se enfocaron en la construcción de carreteras, acueductos y baños públicos. Si bien la estructura más importante es el Coliseo, nos enfocaremos en el Panteón, pues es la primera estructura religiosa construida a forma de bóveda, un templo para adoración de todos los dioses romanos. Un templo construido en el año 118 por el arquitecto Apolodoro de Damasco. Esta obra es un ejemplo claro de perfección pues se logró resolver los problemas de peso, empuje y estructura. La inserción de una amplia sala redonda adosada al pórtico de un templo clásico es una innovación en la arquitectura romana. El modelo de espacio circular cubierto por una bóveda ya había sido usado en las grandes salas termales, pero era una novedad para un templo. El espacio interno de la rotonda está construido por un cilindro cubierto por una semiesfera. El cilindro tiene una altura igual al radio, por lo que se puede inscribir una esfera completa en el espacio interior. El diámetro de la cúpula es de 43.20 metros, esto la convierte en la más grande de la historia. La de San Pedro en el Vaticano es un poco más pequeña. Tanto las columnas exteriores como las interiores son de orden corintio, considerado una evolución del orden jónico y caracterizado por poseer mayor altura a través de un tambor más. Una perfecta obra de arte. Dentro de los grandes artistas de esta época podemos mencionar a Aurelio, Cayo Fabio, Quinto Pedio, entre otros. Viajamos al siglo IV en donde vuelve a darse un cambio radical en el concepto de arte. El estilo bizantino fue un revuelo total, pues al establecerse la religión cristiana como la oficial del imperio, las nuevas ideas dejaron completamente fuera al naturalismo. Además de volverse bidimensional, es decir, también se dejó de pintar en profundidad. Pero sobre todo se caracterizó por tener mayormente un contenido religioso. Una de las obras más reconocidas es el icono de la Virgen de Vladimir. No se sabe quién es el autor, aunque se cree que fue un sacerdote griego de la escuela de Chipre. Se creó alrededor del año 1130 en la ciudad de Constantinopla. Como todas las obras de este estilo, las características faciales del rostro tienen una forma común y muy parecida entre sí a otras obras.
También algunas partes del cuerpo están un poco exageradas, en especial las más expresivas. Y como toda obra se trata de una creación bidimensional. Pasamos al estilo románico nacido en el siglo XII cuando los obispos y nobles se habían convertido en grandes señores feudales, su influencia y poder se vio reflejado en la construcción de grandes monasterios y abadías. Estas construcciones eran muy sólidas y fuertes, caracterizadas por tener arcos semicirculares que descansan sobre pilares macizos, con poca ornamentación, con muchas vigas cruzadas entre los pilares para sostener las enormes bóvedas. Una de las grandes representaciones de este estilo es la Catedral de Pisa, construida en 1063, inicialmente por el arquitecto Buscetto, quien al morir, la continuaría Reinaldo. Este conjunto está constituido por 3 piezas, la iglesia, el baptisterio y la mundialmente conocida torre. Los elementos arquitectónicos a destacar son las columnas, las arquerías ciegas y los mármoles que revisten las superficies de los muros. Es importante mencionar que la inclinación que sufre la torre es debido a un grave problema de cimentación, a pesar de los intentos realizados para poder detener la inclinación, nada ha funcionado. Esto provocará que en unos años, la torre indudablemente caiga. En nuestra última parada daremos un vistazo al arte gótico, que surge cuando se dan cuenta que los muros macizos que había entre pilar y que servían para sostener las vigas de las bóvedas eran innecesarios. Además se caracteriza por delgados pilares, enormes ventanales y por la suplantación del arco semicircular por el apuntado, en donde 2 mitades del arco terminan en un mismo punto. A diferencia de las iglesias pasadas que ofrecían protección contra los ataques del mal. Estas nuevas construcciones proporcionaban a los creyentes un reflejo del otro mundo, de las glorias que tendrían en el cielo. Por supuesto, la obra más representativa de este estilo es la Catedral de Notre Dame en Francia, construida en el año 1160. Reconocida por la naturalidad de sus esculturas así como la belleza de los rosetones. Una perfecta combinación entre arte románico y el estilo gótico.